Listo, ella está grabando. Listo. Listo. Bueno, entonces, cuando tenemos que calcular el pH de una base, listo, siempre Sí. ponemos a reaccionar esa base con agua, listo, y el agua va a actuar como el ácido. ¿Cómo Ah, nos ok. damos cuenta que vamos a calcular el pH de una base? Porque acá tenemos NH2 siempre va a ser base, y acá nos dan Kb, listo, Kb significa la constante de acidez de las bases, listo. Bueno, entonces, el ácido siempre dona una H. Entonces, como el ácido dona la H, la base lo coge. Listo. Y entonces queda C2H5NH3 más. Listo. Listo. Más o H menos. O sea, básicamente siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre la base va a aceptar un hidrógeno y va a quedar como NH3 más o H menos. Entonces vamos a hacer la tabla ICE. Listo. Entonces, inicial, cambio y equilibrio. Eso. El agua nunca la tenemos en cuenta, entonces el agua acá vamos a copiar Espérate una un I. momentico, pongo yo las cosas las cositas. Hágale, hágale de una. Listo. Fuera mis amores. Ya. Hágale Que tranquila. empiezan a jugar y no me concentro después. Listo, profe, hacer La la tabla ICE. tabla de ICE. Listo. Entonces la tabla de ICE, listo. Entonces I significa inicial. Entonces en I vamos a colocar las concentraciones iniciales. Entonces, ¿cuánto es la concentración inicial de etilamina? Mira De acá. tinamina de 0,03 Eso. mole. O por 0.03 molar. Listo. M mayúscula molar. significa molar. Listo. Entonces acá nos queda 0.03 molar. Listo. Y para los productos, como inicialmente no hay, apenas está comenzando la reacción, entonces inicialmente no hay productos. Entonces acá colocamos 0 y 0. Listo. Bueno, Sí, profe. vamos a la C. La C significa cambio. La C siempre es lo mismo. Listo. Acá colocamos menos X, acá X y acá X. Listo, profe. Listo. Y equilibrio, entonces viene siendo la primera y la segunda juntas. Entonces acá tenemos 0.03 y acá tenemos menos x. O sea que en equilibrio me queda 0.03 menos x. ¿Listo? Listo, profe. Acá me queda 0 más x, o sea x. Y acá 0 más x me queda x. Ahí está. Mm, Bueno, entonces ahora vamos a hacer la ecuación para KB. Entonces, la ecuación para la constante de equilibrio KB es productos sobre reactivos. Entonces, siempre es productos sobre reactivos. ¿Listo? Sí, profe. Ahí está. Productos sobre reactivos. Entonces, a ver, ¿cuáles son los productos de esta reacción que yo tengo acá arriba? ¿Cuáles son? Eh, los productos eh, o, OH negativo, Eso, listo. El OH negativo, ¿y cuál más? eh, creo que es CH2, no, no sé, no, no sería, profe, NH3 positivo. Sí, eso, este. Listo. Es esos Ah, dos. Esos dos son mis productos. Listo. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar en la parte de arriba. Entonces sería C2H5NH3 más. Eso, la concentración de ese compuesto por la concentración de los H menos. Y sobre mis reactivos. Entonces, el reactivo, el agua nunca la tenemos en cuenta, ¿listo? listo, profe. ¿Por qué? Porque el agua es líquida, los líquidos no se tienen en cuenta, ¿listo? Sobre C2H5NH2. Bueno, entonces acá vamos a reemplazar las concentraciones en equilibrio. Entonces, miremos que la concentración en equilibrio del OH, ¿cuánto es? Es X, ¿listo? En equilibrio. El OH es X. ¿Sí ves? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a reemplazar.
Acá la X, listo. Y acá lo mismo, vamos a reemplazar la concentración en equilibrio del Que sería S, también X. que sería también X, listo. Acá nos queda X. Y acá en la parte de abajo, entonces lo mismo, vamos a reemplazar la concentración en equilibrio del otro, listo, que es 0.03 menos X, listo. Entonces, profe, quedaría K sub B es igual a Ujú, X por X ujú. sobre TH, sí, perdón, 0.03 menos X. 0.03 menos X, eso, listo, me queda eso. Y el valor Mm, del K sub B me lo dan, listo. ¿Qué valor me dieron de K sub B? Miremoslo acá arriba, me dan eh, 5.6 por 10 a la menos 4. 5.6 por 10 a la menos 4. Listo. sí, profe. Entonces acá voy a colocar 5.6 por 10 a la menos 4. Listo. Ahí está. Bueno, entonces ahora tengo que simplificar esto que tengo acá. Listo. Entonces, ¿cuánto es X por X? X a la 2. Listo. Entonces me queda X a la 2 sobre 0.03 menos X. Listo. Ahí está. Bueno, entonces acá lo que obtengo es una ecuación cuadrática. Listo. Vale ahí, es una ecuación. Entonces, para resolver la ecuación cuadrática, yo puedo utilizar la fórmula del estudiante, yo también puedo hacer una aproximación, yo puedo utilizar muchos métodos. A ver, el profe, ¿cómo les enseñó a ustedes a resolver esa ecuación cuadrática? O sea, para que utilicemos el mejor, porque hay diferentes métodos, ¿listo? No, profe, yo creo que fue la del estudiante que es X es igual a B, a menos B, más o menos raíz de B a la 2 menos 4 por A menos, Listo, pues, sí, listo. sí, Bueno, entonces resolvámosla pues por ese método, ¿listo? listo, profe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reorganizar la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a ver, acá tenemos esto en la parte de abajo, tenemos 0.03 menos x. Para poder despejar, para poder quitar eso de ahí abajo, entonces esto está dividiendo. Si eso lo paso al otro lado, pasaría como que. A multiplicar. Exacto, entonces todo esto pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría 5.6 por d a la menos 4 por 0.03 menos x es igual a x a la 2. Listo. Listo, profe. Entonces pasé lo que tenía abajo a multiplicar. Ahora vamos a distribuir esto, ¿listo? Sí, profe. Tenemos que distribuir. Entonces voy a multiplicar 5.6 por 10 a la menos 4 por 0.03. ¿Listo? Entonces vamos acá a la calculadora. Entonces tenemos 5.6 por 10 a la menos 4 por 0.03. Listo, ahí está. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Se me queda 1, 2, 3, 4, 5. Me queda 1.68 por 10 a la menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Entonces esto me queda 1.68 por 10 a la menos 5. Listo. Y Sí, profe. 5.6 por 10 a la menos 4 por menos x me da menos Mm, 5.6 por Listo. 10 a la menos 4 x. Y eso va a ser igual a x a la 2. ¿Listo? Bueno. Sí, profe. Entonces, para poder aplicar la fórmula del estudiante, entonces yo tengo que
igualar la ecuación cuadrática a 0. ¿Listo? Te voy a pasar todo esto que tengo acá, voy a pasar todo esto al otro lado de la ecuación. Entonces vamos a ver, este es negativo, este está restando, o sea que pasa al otro lado a qué. Eh, Positivo, profe. Eso, entonces me queda x a la 2 más 5.6 por 10 a la menos 4 x. Listo, y este es positivo, o sea que pasa al otro lado a qué. A negativo, profe. Pasa negativo, o sea que me queda menos 1.68 por 10 a la menos 5. Listo, ahí está. De acá ya puedo identificar cuál es mi A, cuál es mi B y ¿Y cuál es cuál mi es C. el T? Listo, entonces mi A va a ser, a ver, ¿tú qué crees que cuánto va a ser el valor de A? X a la 2. Ah, es el numerito que esté enfrente de x a la 2. ¿Cuál crees tú A, que? 1 o 0. 1. Listo. Cuando no hay 1 un numerito enfrente de la variable, es responde 1. es 1. Listo. Entonces vamos a aplicar la fórmula del estudiante. Te recuerda que es x es igual a menos b más o menos la raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Hay que poner mucho cuidado, listo, porque estos números son números en notación científica y a veces los estudiantes se enredan aplicando la fórmula, listo. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces x va a ser igual a menos b, o sea, menos 5.6 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Sí, profe. Más o menos 5.6 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1.68 por 10 a la menos 5. Sobre 2a, o sea, 2 por 1. Listo, ahí está. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a los estudiantes? Calcular primero lo que haya dentro de la raíz cuadrada. Entonces, vamos a calcular primero lo que hay dentro de la raíz cuadrada. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, hay que poner mucho cuidado y saber meter bien esa información a la calculadora. ¿Listo? Bueno, para que vea cómo lo vamos a meter, entonces sería la raíz cuadrada. Ahí vemos la raíz. ¿Sí la ves? Sí, profe. De 5.6 por 10 a la menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Menos 4 por a por Menos menos 1.68 por 10 a la menos 5. 5. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, acá en esta parte es donde los estudiantes más errores cometen. Hay que poner mucho cuidado en saber cómo meter esos valores, ese valor dentro de la raíz en la calculadora. ¿Listo? Hay que poner Listo, profe. mucho cuidado. No se le olvide ningún signo, no se le olvide que acaba un menos, listo. Listo, profe. Entonces, ¿qué nos dio dentro de la raíz? Dentro de la raíz nos dio este valor, ¿no es cierto? Nos dio 8.21, 1, 2, 3, por 10 a la menos 3. 1, 2, 3, sí. Listo. Decía 1, Nos dio 8.21 por 10 a la menos 3. Sobre 2 por 1, 2. Entonces esto ya lo voy a dividir en dos. ¿Listo? Una X con el positivo y otra X con el negativo. Entonces, una X va a ser 1.6 por 10 a la menos 4 más 8.21 por 10 a la menos 3 sobre 2 y la otra con el negativo. Entonces sería menos 5.6 por 10 a la menos 4 menos
8.21 por 10 a la menos 3 sobre 2. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a calcular la primera con el positivo, lo mismo en la calculadora. Este examen es de como de mucha calculadora, como saber cómo insertar bien los valores en la calculadora. Entonces, el primer valor este va a ser 5.6 por 10 a la menos 4 Mm, más 8.21 por 10 a la menos 3, esto sobre 2. ¿Listo? Y el siguiente valor va a ser negativo. Bueno, entonces ahí tenemos nuestros resultados. ¿Listos? ¿Los ves? sí, profe. Uno con positivo y otro con el negativo. Entonces con el positivo nos dio 1, 2, 3, 3.8 por 10 a la menos 3. 3.8 por 10 a la menos 3. Y con el negativo me dio 1, 2, 4.3 menos 4.3 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Ahí está. Y es cierto, profe, que ahí ya hay que escoger el positivo. Eso, entonces acá escogemos siempre el positivo. ¿Porque qué significa la X? La X es una concentración. Y las concentraciones no pueden ser negativas. Eso está prohibido de que las concentraciones sean negativas. Entonces siempre escogemos el valor positivo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué nos pedía el ejercicio. Entonces mire que el ejercicio nos pedía. Calcule las concentraciones en el equilibrio de todas las especies. Entonces, Eh, sí. ¿cuál era la concentración en equilibrio del C2H5NH2? Mírala acá. Era 0.03 menos X. ¿Cuál era la concentración en equilibrio del C2H5NH3 más? X. Era X. ¿Listo? ¿Cuál era la concentración en equilibrio del OH menos? Mírala acá. X. X. ¿Listo? Entonces ya puedo responder dos preguntas. Puedo responder cuánto era la concentración en equilibrio de este y de este, porque ambas son X. Listo. ¿Listo? Entonces vámonos acá. Entonces la concentración en equilibrio del C2H5NH3 más, colocámosle así. Acuérdate, los corchetes significa concentración de y EQ significa equilibrio. ¿Listo? Ah, listo. Es 3.8 por 10 a la menos 3. La concentración de OH menos en el equilibrio va a ser lo mismo, 3.8 por 10 a la menos 3. La concentración del C2H5NH2 en equilibrio era ¿cuánto? Era 0.03 menos Bueno, X. O sea que esto me da 0.03 menos la X, que es 3.8 por 10 a la menos 3. mm, sí, profe, para resolver esos ejercicios lo que necesito es saberme, o sea, saber bien meter los números en la calculadora. Prácticamente, sí. Entonces vamos a calcularlo. Entonces sería 0.03 menos 3.8 por 10 a la menos 3. Entonces me queda 0.0262. O, sí, 0.0262. 0.0262. Listo.
Listo. No, espera que no lo sé bien. Listo, profe. Bueno, te nos dice calcular el pH y el pOH. Ah, bueno, y nos falta la concentración del H. Listo. Entonces, a ver, cuando yo tengo la concentración del OH menos, yo puedo calcular la concentración del H más. Te repito, cuando yo tengo la concentración del OH menos, yo puedo calcular la concentración del H más. ¿Por qué? Porque la concentración del H más va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de OH menos. ¿Listo? Mm, listo, profe. Entonces vamos a calcularla. De la concentración del H más va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre 3.8 por 10 a la menos 3, que es la concentración del OH menos. Y vamos a ver entonces esto cuánto me da. Espérate un momentico, yo Dale, profe. te lo hacemos acá en la calculadora. Entonces sería 1 por 10 a la menos 14. ¿Y cuánto tiene el examen de eso? ¿Cuánto lo tiene? Mañana. 3.8. Profe, como te digo que a mí me dijeron que yo tenía que superar química, pero el año pasado. Hmm. Entonces pues yo creo que yo hice tercer periodo contigo, no me acuerdo. Entonces, claro, yo me empecé a estresar con esos talleres hasta que yo llegué un día con donde Marcelo y yo le dije, profe, venga, no aparezco en las listas de superación, ¿qué pasa? Hmm. Hasta que llega la profesora y me dice, no, es que tú no tienes que superar décimo. Ah, Entonces, bueno. Bueno. llevaba casi como una semana entera estudiando Ah, décimo, oh, Dios mío. Dios bueno. mío. Excelente. Hasta que la profesora me dijo eso y yo, Dios mío, Ah, bueno. ¿Y tú ya te graduaste este año? sí, señor. Ah, bueno, excelente. Bueno, entonces me da 2.6 por día a la menos 2. No, excelente. Ahí se libró de eso. Sí, gracias a Dios. Por 10 a la menos 2. Listo. Entonces la ecuación, la concentración en equilibrio del H más va a ser 2.63 por 10 a la menos 2. Listo. Bueno, entonces ya puedo calcular el pH y el pOH. Entonces, ¿tú te acuerdas cuál era la fórmula del pH y el pOH? Em, sí, yo los tengo por acá, profe. Sí, te tengo todo por acá. Profe, fórmula del pH era, dependiendo si uno la quería encontrar con OH, era con logaritmo pOH menos logaritmo de corchetes OH negativo. Entonces se podía despejar OH es igual a logaritmo por sí, ¿no? Sí, eso. Pues sí, o sea, el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los H más y el pOH es igual a Eh, menos el logaritmo de la concentración de los OH menos. ¿Listo? sí, profe. Bueno, Mm, entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo y la concentración de H más ya la tenemos acá, que es 2.63 por 10 a la menos 12. Y el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración del OH menos. Y la concentración del OH menos es 3.8 por 10 a la menos 3. mm. Y esto ya lo calculamos en la calculadora. Este examen es de pura calculadora. ¿Listo? Listo, profe.
Entonces sería menos el logaritmo de la concentración 2.63 por 10 a la menos 12. O sea, saber manejar bien calculadora. Y mira lo que nos da 11.58. Listo. Entonces el pH es igual a 11.58. Y el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de 3.8 por 10 a la 3. Menos el logaritmo de 3.8 por 10 a la menos 3. Y nos da 2.42. Mm, 2.42. Listo. Ahí está. listo. Bueno, ahí ya, yo creo que ya respondimos todo, ¿no? Sí, porque Calcule la decía concentración. encontrar la de todas las especies y el pH y el pOH. Eso. Listo. Bueno, te la voy a hacer un resumen, pues. Listo. Primero, eh, usted tiene, el primer paso que tiene que hacer es escribir la tabla ICE. Listo. ¿Cómo es la Listo. tabla ICE? I significa inicial, coloca las concentraciones iniciales. Para los reactivos es la concentración que me den, es la que me dan en el ejercicio. Para los Pero productos si siempre a tira... mí no me dan, por ejemplo, la concentración, Eh, voy a preguntar hacia el mucho. no, o sea, a ver, puede que haya un ejercicio en que no se la den, es porque usted la tiene que calcular, listo, pero en la mayoría de los casos se la van a dar, listo, Listo. listo. Bueno, la de los productos va a ser 0. Cambio, C, cambio, siempre va a ser lo mismo, menos X, X y X. Y equilibrio junto los dos anteriores. Entonces acá 0.03 menos X, 0 más X me da X, 0 más X me da X. Listo, profe. Armo la ecuación de la constante de equilibrio, o sea, KB. ¿Listo? Y la resuelvo. Eso es la parte más maluca, resolver esa ecuación. ¿Listo? ¿Usted tiene una... Listo. ¿Qué calculadora tiene usted? ¿Una científica o una qué? Sí, tengo una Casio científica, profe. Es que yo creo que con esa se puede resolver ecuaciones cuadráticas. Ya. O sea, para que usted no tenga que hacer todo esto. O yo no sé si el profesor, como... No sé. No, sí, yo. Y la mía puede hacer eso, profe. O sea, el profesor les pone a hacer todo este procedimiento. No, él sí nos dice que como que le marquemos bien el resultado que nos da a nosotros y ya, profe. Bueno, listo. Listo, entonces resolver la ecuación, meterlo ahí en la ecuación cuadrática, hallar el valor de x. Con el valor de x usted ya puede hallar los valores de las concentraciones en equilibrio. Listo. Y el pH y el pOH. Listo. Listo, profe. Bueno, pero esos ejercicios, vea que esos ejercicios pueden ser un poquito complicados porque puede que a usted, es muy fácil de que a usted se le vaya un número. Hay que poner mucho cuidado en los números que pone. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a ver si hay uno con un ácido. ¿Listo? Yo creo que el 9, profe. El 9. Ah, no, también es base. No, el 9 es parecido a ese que hicimos. Ah, sí, lo único que cambia es la solución. Hmm, Mm, el 11, profe. Espérate, eres. Es que. Qué rabia, hombre, no hay ninguno con ácido, espérate. El pH de una base. No, todos son bases. Bueno, vamos a hacer el 8, listo. Listo, profe. Te mire que el profe como que pone dos estilitos de ejercicio. El primero es como calcular pH, pOH y las concentraciones de equilibrio. Y este es calcular la concentración inicial.
¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a hacer este. ¿Listo? Entonces, mire que este ya es un ácido. ¿Listo? Este es un ácido. ¿Por qué es un ácido? Porque nos dan el Ka. Y cuando es un ácido, entonces la reacción se comporta de una forma diferente. Acuerde que el ácido es el que dona y la base es la que recibe. Entonces vamos a escribir la reacción, listo. Entonces la reacción sería HCOOH y siempre lo pongo a reaccionar con agua. Entonces ya en Profe, este... siempre lo tengo que reaccionar es con agua. O sea, Sí, siempre lo pones a reaccionar con agua. listo. Bueno, entonces en este caso, como se trata de un ácido, entonces el ácido es el que dona la H. Entonces como que una H del ácido va a pasar al agua. Entonces quedaría, profe, CHOO más, Sí, HCOO menos perdón, menos H3O H3O más. Ujú. o más. Entonces esa sería nuestra reacción. Vamos entonces a la tabla ICE. Listo, ICE. Listo, profe. Bueno, te mire que acá en este ejercicio es diferente porque nos piden calcular la concentración inicial. En el otro ejercicio nos daban la concentración inicial y la poníamos acá. ¿Listo? Nos da la concentración inicial que era de 0.03 y nos la daban. Ya en este caso no la tenemos, es lo que hay que calcular. Entonces vamos a ponerle una variable, la variable C de concentración, ¿listo? Sí, Es profe. lo que vamos a calcular. Lo mismo, el agua no la ignoramos y los productos 0 y 0. ¿Cómo es el cambio? ¿Te acuerdas? ¿Qué coloco en el cambio? Siempre es lo mismo. Eh, menos X, Es un menos X. ¿Y en los X, otros? X. X y X. Listo. ¿Y acá antes qué colocaría en equilibrio? Vamos a ver. Eh, si no estoy mal, profe, sería C menos X. Eso, C menos X. ¿Y acá? ¿Qué pondría? XX. X y X. Eso, perfecto. Listo. Sí, es muy fácil. Bueno, ahora voy a hacer la ecuación para la constante de equilibrio Ka. Recuerda, ¿cómo es esa ecuación? Es productos sobre reactivos. Listo. Te voy Listo, a profe. escribir la ecuación. K. Entonces, profe, para caso A y caso B va a ser siempre lo mismo, productos sobre reactivos. Ajá, sí. Ah, Sí. entonces, profe, los, el producto no sería HCOO negativo Ujú, por H3 o más. ujú. Eso, muy bien. Listo. Y el reactivo sería CHOOH. C, H, eso. H, H. H, C, O, H. Sí, Listo. sí, profe. Bueno, y hacemos exactamente lo mismo. Listo. Reemplazamos los valores de las concentraciones en equilibrio. De acá va a ser X, acá va a ser X, acá va a ser C menos X y acá el valor de K. ¿Cuál es el valor de K que me dan pues para este ejercicio? El valor de K que nos dan es 1, 1,7 por 10 a la menos 4. 1.7 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Entonces, mi ecuación me va a quedar de la siguiente forma. 1.7 por 10 a la menos 4, que es igual a X por X sobre C menos X. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, te vamos a simplificar la ecuación. Listo. Te me queda 1.7 por 10 a la menos 4 X a la 2 sobre C menos X. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.
Es lo mismo, todo es lo mismo. Listo. Primero la tabla AIS, luego la ecuación de Ka y luego resolver la ecuación. O sea, profe, ellos, sea para ácidos o sea para base, va a seguir siendo la misma fórmula. Para ácidos y para bases siempre es el mismo procedimiento, listo. Lo único que cambia es la reacción inicial, listo. Es esto de acá. Los Mm, ácidos donan, como este es un ácido, entonces va a perder esta H. Mientras que listo. las bases reciben, listo. Bueno, de la ecuación me quedó así. Pero entonces, ¿qué tiene esa ecuación de raro? Mire que esa ecuación entonces tiene dos variables. La X, que no la conocemos, y la C, que tampoco la conocemos, que es lo que queremos calcular, porque el ejercicio nos pide calcular la concentración inicial, que la nombramos como C. Pero nosotros podemos calcular la X. ¿Cómo la podemos calcular? Con el pH que nos dan. ¿Qué pH nos dan? 3,24. 3,26, listo. 24. Listo. Entonces, ¿cómo calculo la X? Ese no era, profe, pH menos 14 y se encontraba pOH. Mm, no. Mm, mm. No, Entonces, mire que la X, miremos que la X es la concentración en equilibrio del H3 o más. Listo. Cuando usted vea H3 o más o H más es lo mismo. Listo. H más o H3 o más es exactamente lo mismo. Listo. Solamente que listo. acá está como está combinado con agua. Pero entonces es lo mismo. Entonces es muy fácil. La X, ¿cómo se calcula? La X, entonces mire que la concentración de H3 o más va a ser igual a 10 a la menos pH. Listo. La concentración de hidrógeno es igual a 10 a la menos pH. Mm, Y la concentración de hidrógeno de H más o H3 o más es igual a la X. En resumidas cuentas, para calcular la X hago 10 a la menos pH. Listo, para mm, no enredarse. Entonces vamos a hacerlo. Entonces H3 o más va a ser igual a 10 a la menos pH. Y el pH es 3,26. mm. Entonces va a la calculadora. Calculo 10 a la menos 3,26. Listo. ¿Y cuánto me dio? Me dio 1, 2, 3, 4. Me dio 5,4 por 10 a la menos 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Listo, sí. De la concentración de H3 o más me dio 5,4 por 10 a la menos 4. Y eso va a ser el valor de mi X. ¿Listo? Esto va a ser la X. ¿Por qué? Porque en el equilibrio H, la concentración de H3 o más es igual a la X. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Sí, 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 profe. Entonces solo me resta reemplazar este valor en la ecuación y calcular la C. Entonces vamos a hacer. Entonces me queda 1,7 por 10 a la menos 4, que es igual a 5,4 por 10 a la menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Mi X al cuadrado. ¿Y X cuánto es? X es 5,4 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Sí, profe. Sobre C menos la X, que es 5,4 por 10 a la menos 4. De acá tengo la ecuación que voy a utilizar para calcular la C.
Listo, porque ya acá ya la C es la única variable que me queda. En resumidas cuentas, después de construir mi ecuación, debo calcular la X. ¿Y cómo calculo la X? 10 a la menos pH. Listo. Y la reemplazo en la ecuación. Entonces vamos a despejar la C. ¿Listo? ¿Cómo despejamos la C? Pasamos esto a multiplicar. Todo esto al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Listo, profe. Te voy a pasar todo eso a multiplicar al otro lado. Entonces me queda 1.7 por 10 a la menos 4 C menos 5.4 por 10 a la menos 4 es igual a 5.4 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Ahora vamos a pasar este a dividir, este. O sea, acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda C menos 5.4 por 10 a la menos 4 es igual, abro paréntesis, 5.4 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Mm, Al cuadrado, ahí, sobre mm. 1.7 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Y finalmente, este está restando, pasa a sumar. Te me queda que C va a ser igual a 5.4 por 10 a la menos 4 al cuadrado sobre 1.7 por 10 a la menos 4 más 5.4 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Y ese va a ser el valor de mi C. ¿Listo? Entonces voy a introducir esto en la calculadora. ¿Listo? Sí, profe. Es que va a introducir, voy a introducir 5.4 por 10. Espérate, yo lo copio acá porque se me va a olvidar. 10 a la menos 4 al cuadrado sobre 1.7 por 10 a la menos 4 más 5.4. Listo. Le vamos a la calculadora y vamos a introducir esto. Esto es al cuadrado. Listo, entonces ahí está. Listo. Entonces, ¿cuánto me dio mi concentración inicial? Me dio 0.038. Listo. De mi concentración inicial va a ser igual a 0.038. Listo, ahí está. Entonces, según lo que veo, esos son como los dos estilitos de problema que tiene el profe. Listo. Uno es este, en el que te pide calcular pH, pOH y la concentración de las especies. Y otro que en el que te pide calcular la concentración inicial. Listo. Yo diría que este es más fácil, en el que hay que calcular la concentración inicial. Es como más fácil. Me parece que es más fácil. No hay que aplicar esa fórmula del estudiante que es tan complicada. Si querés, Sofi, en la calculadora, ¿tú qué calculadora tienes? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Una Casio o qué? No, ya la busco, profe. Bueno, claro. Es de las... Es científica, profe. Es que yo creo que esas calculadoras pueden resolver ecuaciones cuadráticas sin necesidad de utilizar la fórmula. O sea, si el profe te pide el procedimiento, pues lo haces, pero de todas maneras con la calculadora ya podrías tener la certeza. Profe, si quieres, yo ahorita la busco para no perder tiempo. Eso, Y, hágale eso. y ya. Listo. Profe,
Yo sí tengo una pregunta, por ejemplo, en el 11 que nos están diciendo, calcule las concentraciones del ácido acetilsalicílico, que es aspirina, cuando alcanza el equilibrio y de los iones producidos, la base y el ácido conjugado, además del pH de una disolución de dicho ácido, 0,35 moles, y su K sub A es de 3,00 por 10 a la menos 4. Eso, venga, hagámoslo, listo. Listo, profe. Es lo mismo, listo. Mejor dicho, usted para todo eso de ejercicio haga lo mismo, siempre. Calcule las concentraciones del ácido y de los iones producidos, la base y el ácido conjugado, además del pH. Ujú. Todo es lo mismo, todo lo mismo. Listo. Listo. Te mira que acá nos dan un ácido. Eso hay que fijarse muy bien. Eso es lo único que hay que fijarse muy bien al inicio. Listo. Si nos dan un ácido o una base. Usted se puede fijar, si te dan el Ka, entonces ya sabes que es un ácido. Si te dan el Kb, ya sabes que es una base. Listo. Listo, profe. Entonces nos dan el ácido que es el C8H7 COOH y lo pongo a reaccionar con agua. Entonces, ¿te acuerdas Sí. qué pasa con el ácido? ¿El ácido dona o recibe? El ácido recibe. Mm, Ah, no, perdón, el ácido dona. mm. El ácido dona. Entonces, el ácido El ácido dona, dona. dona este H, ¿listo? O sea, lo pierdes, se lo quitan, ¿listo? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar C8H7O2 COO menos, ¿listo? Más el agua, pero el agua recibe esa H, ¿listo? Entonces me queda H3 o más. Entonces calculamos la tabla ICE. A ver, Sofi, ¿qué coloco acá en inicial? A ver, ¿tú qué crees? En inicial, profe, sería 0,35 Eso, moles. 0,35 molar. Eso no es mole, sino molar. ¿Listo? No, molar, 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 Bueno, ¿qué molar. colocaría acá y acá? 0 y 0. Muy bien, 0 y 0. Bueno, excelente. Esa parte ya la sabes. Listo, esa parte la ganas. Pues. ¿Qué coloco en la C? Cambio. Menos X, X y X. Menos X, X y X. Listo. ¿Y qué coloco en equilibrio? 0,35 menos X, Ujú. X y X. Eso, perfecto. Listo. Bueno, ahora usted me va a decir cómo hago la ecuación de la K. Profe, sería C, C, eh, C8H7 Ujú, O2 ujú. C08 O negativo. Eso, muy bien. Entonces no vamos a copiar todo eso, qué pereza. Listo, copiemos de una vez cuánto es el valor de la concentración en equilibrio. ¿Cuánto Bueno, es? sería X al cuadrado, Ujú. Sobre. eh, sobre 0,35 menos X. Eso. Entonces, mire que en la parte de arriba, ya para que como que vamos buscando patrones. En la parte de arriba siempre me va a quedar X al cuadrado. Listo. Y en la parte de abajo siempre me va a quedar la concentración inicial menos X. ¿Listo? Mm, ok, profe. Listo. Para que no se empiece a enredar con esa ecuación. ¿Y cuánto es el valor de nuestro Ka? ¿Qué nos daban? ¿De cuál, profe? Del Ka. Bueno, el K es de 3,00 por 10 a la menos 4. Eso. Listo. 3,00 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces acá tenemos que resolver la ecuación cuadrática. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, de lo mismo, paso este a multiplicar, entonces me queda 3 por 10 a la menos 4 por 0,35 menos X es igual a X a la 2. Este lo distribuyo. Listo. Sí, Y profe. vamos a calcularlo. Entonces sería 3
por 10 a la menos 4 por 0.35. Ajá. Por 0.35 me da 1, 2, 3, 4. 1.05 por 10 a la menos 4. Te me queda 1.05 por 10 a la menos 4 menos 3.00 por 10 a la menos 4x es igual a x al cuadrado. Eso Sí, profe. igual a 0. Entonces ya sé, este lo paso a sumar, entonces me queda más 3.00 por 10 a la menos 4x y este lo paso a restar, menos 1.05 por 10 a la menos 4. Listo. Y ya ahí sería la fórmula del estudiante. Y ahí Profe. aplicando la fórmula del estudiante. Listo. Ok. Acá recuerda, hay que tener mucho cuidado, listo, con todos los números. A usted le puede ir un número, se le puede ir un negativo, un positivo. Ponga mucho cuidado. Listo, profe. Verifique los números 3 veces. Ok, profe. Bueno, va a copiar eso rápido, listo, porque bueno, ya en la primera lo hicimos, entonces para acá vamos a hacer eso despacio otra vez. Listo. 10 a la menos 4 menos 4 por A por C, que es 1.05 por 10 a la menos 4 sobre 2A, que sería 2 por 1. ¿Listo? De lo Ya. primero es que voy a calcular la raíz. ¿Listo? Acuerde, ahí tengo que tener mucho cuidado con lo que ponga, con los signos, todo. ¿Listo? Entonces voy a calcular esa raíz. Entonces sería 3 por 10 a la menos 3.00 por 10 a la menos 4 menos 4, 1 y menos 1.05 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Te mira ahí lo que me dio. Sí, Nos dio 0.0268. ¿Listo? sí, profe. Básicamente tenemos menos 3.00 por 10 a la menos 4 más o menos 0.0268 sobre 2. Y lo mismo, acá separamos uno positivo y otro negativo. Se me queda x es igual a menos. Sí, hacer el negativo es como bobada, listo. Pues, o sea, porque con el negativo me va a dar negativo. Listo. Entonces, Sí, profe. hagamos solo el positivo, pues, como para ahorrar tiempo. Listo. Dale, profe. Entonces, ¿cómo me queda? Entonces, voy a hacer el cálculo. Entonces, de 3.00 por 10 a la menos 4 más 0.0268 dividido 2. Y eso me da 0.01355. Que me da que la x es igual a 0.01355. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Te me pide, calcúlese la concentración del ácido acetilsalicílico. ¿Cuál es el ácido acetilsalicílico? Este. ¿Y cuánto es su concentración? Vea, 0.35 menos X, pero ya sabemos el valor de la X. Sí. Eso. Y de los iones producidos. ¿Cómo así que es iones? Iones son las cargas negativas y positivas. Ah, ok. X y X, listo. Los iones son todo lo que tiene cargas, listo. De mejor dicho, tengo que calcular la concentración de todas las especies, o sea, de esta, de ese. Acuérdate que el agua siempre la ignoramos. Listo, profe.
Listo. Entonces, la concentración del C8H7COOH, el ácido acetil salicílico, es igual a 0.35 menos X. 35 menos X. O sea que es igual a 0.35 menos 0.01355. Y esto me da igual a... ¿Cómo? No, no, profe, dale. Yo estoy aquí también, mira, el video, estoy viendo todo. Entonces me da 0.3364. 0.336. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. esa es la concentración de este en equilibrio. La concentración del ion, de este ion en equilibrio, va a ser igual a X, y la X es igual a 0.01355. Ahora, la concentración del H3 o más en equilibrio va a ser también igual a X, y la X es igual a 0.01355. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las concentraciones en equilibrio. Para el ácido acetil salicílico es 0.336. Para este ion es 0.01355. Para el otro ion es 0.01355. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, además del pH, tenemos que calcular el pH. Entonces, ¿yo cómo calculo el pH? A ver. Logaritmo de H3, creo, si no estoy mal, es de H3 son positivo, profe. Eso, listo. De la concentración de H3 o más. ¿Listo? ¿Y cuánto es la concentración de H3 o más? Es 0,01555, profe. Ujú. Eso, muy bien. Listo. Entonces, si lo calculamos, me queda menos el logaritmo de la concentración de 0.01355. Listo. Entonces, ¿cuánto me dio? Me da 1.86. ¿Listo? Sí, profe. 1.86. Listo, ahí está. Esto fue lo que me dio el pH. Listo. Ah, es que esto está muy concentrado. No, sino que ese pH dio muy bajito. Y ya me di cuenta. Sino que es que la concentración es muy alta. 0.35. Ujú. Listo. Bueno, ¿querés que revisemos otro o dejamos ahí o no sé? Profe, yo la verdad, el 12 porque mira que ya me están metiendo que temperatura y caso de agua, creo, si no estoy mal. Ah, sí, vamos a ver. Complete la información que se presenta en la siguiente tabla para las columnas. Yo le voy a ser sincera, profe, yo creo que, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, ya el 5 me dice, es parecido al 8. Hmm. El 7 pues no, es así. El 9 es muy parecido. Las únicas que sí me preocupan son el 12 y el 14, profe. 12 y el 14. Sí. Porque son como, en el 12 me dicen de que con temperatura y casos de agua, de Ujú. W. Eso. Y el 14 me dice del ácido clorhídrico y como que sí me preocupa un poquito. Listo. Listo. Venga, vamos a hacerlo. Listo. Bueno, bueno, pero estos son como más fáciles antes. Listo. ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, entonces acuérdate, cuando tienes, mira que acá te piden rellenar la tabla, ¿no es cierto? Hay que rellenar la tabla.
Entonces es muy fácil. Cuando tienes la concentración de OH menos y te piden calcular la de H3 o más, eso, entonces simplemente aplicas la fórmula. Entonces concentración de H3 o más es igual a 1.00 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de OH menos, que es 0.62. ¿Listo? Y ya. Entonces por eso era que te daban este valor de acá. Y por eso te Y daban esta de temperatura. ¿Listo? Sino que es que ese valor cambia con la temperatura. Entonces la ah, gente cuando lo pone prefiere poner también la temperatura, como que, vea, utilice el valor a los 25 grados centígrados. Pero no es que tengas que hacer algún cálculo con la temperatura, no. ¿Listo? No hay que hacer ningún cálculo con la temperatura. Entonces hay que hacerlo 1 por 10 a la menos 14 sobre 0.62. profe, me dio 1,6129 10 a la menos 14. Eso. 1 vean, acá dio 1.61 por 10 a la menos 14, sí. Sí. Eso. Entonces la concentración del H3 o más es 1.61 por 10 a la menos 14. ¿Listo? Para este entonces hago lo mismo. ¿Listo? Cuando me dan la concentración de H3 o más y me piden calcular la de OH menos, hago lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y entonces, profe, por ejemplo, lo que es la sustancia, fórmula, característica, uno que... Ya. Esperires. Es que hay que terminar. Esperires. Hay que Ah, terminar de rellenar para saber cuál es la sustancia. ¿Listo? sí, profe. Entonces sería 1.00 por 10 a la menos 14 sobre 1.4 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces hay que hacer este... Espérate, yo cierro esto. Listo, entonces hay que calcular eso. 1 por 10 a la menos 14 sobre 1.4 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces nos da 7.1 por 10 a la menos 12. ¿Listo? Mm, Entonces acá es 7.1 por 10 a la menos 12. Ese se calcularía exactamente igual. Listo, no lo vamos a copiar. Listo. Entonces simplemente lo calculamos en la calculadora y ya. Sería 1 por 10 a la menos 14 dividido esto. listo, profe. Listo, siempre es igual. O sea, cuando te dan OH o H3 o más y te piden calcular la del otro, siempre haces lo mismo. 1 por 10 a la menos 14 dividido la otra concentración. ¿Listo? Entonces acá divido 2.5 por 10 a la menos 11. Ay, 2.5 por 10 a la menos 11. Entonces me da 0.0, 1, 2, 3, 4. 4 por 10 a la menos 4. Me da 4 por 10 a la menos 4. Y para este hacemos lo mismo. 3.3 por 10 a la 10. Mm, Este me da 1, 2, 3, 4, 5. Me da 3.0 por 10 a la menos 5. ¿Listo? listo, profe. Bueno, ahora voy a calcular los pHs. ¿Listo? Entonces, para calcular el pH, entonces utilizamos estos valores. ¿Listo? Que son los de la concentración de H3 o más. Entonces vamos el primero. Entonces sería 1.61 por 10 a la menos 14. Sería
menos el logaritmo de... Entonces, mira, me da 13.7, listo. El de siguiente, 1.4 por 10 a la menos 3. Me da 2.85. 2.5 por 10 a la menos 11. Me da 10.6. Y esta, que es 3.0 por 10 a la menos 5. Me da 4.5. Listo. Bueno, teniendo el pH, tú ya sabes cómo calcular el pOH. No era restándolo, profe. Sí, 14 menos. Listo. Listo, profe. ¿Lo calculamos o querés que...? No, ese sí lo puedo calcular, profe, yo. Listo. Me preocupa son como la sustancia, la fórmula y las características, de eso sí me preocupa. Eso, listo. Entonces mira que acá la primera que nos dio 13.7. 13.7 para vos, ¿es un pH alto o bajo? Es un pH, am, ay, a ver, El pH va de 0 a 14. sí, de 0 a 14, de 0 a 7 es ácido, de es Eso sí, bajo, muy bien. De 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es es básico. bajo. O sea, es alto pues, o sea, porque dio cerquita a 14. Listo. Ajá. Entonces los pHs que son altos, listo, o sea, de 7 a 14 son de bases, listo. Y las bases, todo lo que termina en OH es una base, listo. Y el NaOH específicamente es una base fuerte. O sea, las bases fuertes me producen pHs altos. Listo. Entonces acá la sustancia debe ser Na, debe ser el hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. NaOH. Y la característica es base fuerte. Vamos a la siguiente. Este pH nos dio muy bajito. Listo. Los pHs muy bajitos son de ácidos que son de ¿Cuál, profe, ácidos. me repite? ¿Cómo? ¿Cómo, Sofía? ¿Me repites, profe, lo que me acabas de decir? Sí. Los pHs altos, muy altos, son de bases fuertes. Los Listo. pHs bajos, como este, son de ácidos fuertes. ¿Listo? Entonces acá debe de ir un ácido fuerte. Entonces, ¿cuál es el ácido fuerte que hay en la lista? El ácido Eh, clorhídrico. ácido clorhídrico. Entonces acá es ácido clorhídrico. Que sería HC. Bueno, este pH 10.6 nos dio que también era básico, listo. Entonces acá debe de ir la otra base, pero no era tan alto. 10.6 no es tan alto, listo. Entonces debe ser una base intermedia, listo. Entonces debe ser básica intermedia. Mm. Listo. ¿Qué es cuál? Es el NH3 y que es el amoníaco. Y lo mismo, este pH medio bajo, o sea, un pH ácido, pero no es tan bajo como el otro, ¿listo? O sea, que debe Un ser ácido acético. eso, entonces debe ser un ácido intermedio
y es el ácido acético, que es CH3COH. Listo, ahí está. Mm, Listo. Bueno, ok. ¿querés que hagamos entonces el otro, el 12? El 14, profe, sí. El 14, 14, 14. Vamos a ver qué dice el 14. Listo. Para determinar la cantidad de volumen necesario de ácido clorhídrico, HCl, que se necesita para neutralizar 50 mililitros de una base conocida como hidróxido de calcio, se lleva a cabo una titulación volumétrica usando fenolftaleína como indicador, según la siguiente reacción. Calcule en gotas el volumen de dicho ácido. Bueno, ese ejercicio es más de estequiometría, ¿listo? Que de ácido. Bueno, está decir cómo se hace. Entonces, acá tenemos la base, listo, esa es la base. Las reacciones de neutralización siempre reaccionan un ácido como el ácido clorhídrico y una base como el hidróxido de calcio, Ca o H2. Listo, profe. Te mira el volumen que nos dan de hidróxido de calcio. Esto en volumen es 50 mililitros y esto en molar. Eso nos dan 2 mililitros y nos dan la molaridad. Listo. Entonces yo con los mililitros y la molaridad, yo puedo hallar los moles. Entonces, ¿cómo se hallan los moles? Voy a hallar los moles del Ca o H2. De los moles se calculan como molaridad por litros. ¿Listo? Ah, entonces las moles serían 50 mililitros. Tengo que pasar 50 mililitros a litros. Ah, ok. Sería 0,5, ¿no, profe? No, porque es Ah, no. 50 dividido 1000. Ah, sí. Hay que irlo por mí. Listo. Entonces sería 50 dividido 1000. 0,05, profe. Eso. Listo. Por 0,05 litros. Listo. Entonces ya multiplico esos dos valores y eso me da los moles. Mm, Sería 0,02985 por 0,5. Listo. Entonces me da 0,00149. mm, Entonces estos son los moles del hidróxido de calcio, del Ca o H2. ¿Por qué? Porque esa era la molaridad y el volumen del Ca o H2. ok, profe. ¿Listo? Entonces tengo 0,00149 mol de Ca o H2. Bueno, entonces ahora hay que balancear esta ecuación química. ¿Listo? ¿Tú cómo crees que yo podría balancear esa ecuación química? ¿Tú más o menos te acuerdas cómo balancear ecuaciones químicas? Sí, profe. Es como encontrando. Sí, entonces venga, iré, hagámosla rapidito. Acá tenemos dos Cls, entonces acá necesitamos dos L, entonces ponemos dos acá. Listo, por acá tenemos dos y ponemos un 2 acá y ya, ahí quedó balanceada. Listo. Ah, sí, para que. Ujú, Sí. listo. Entonces vamos a ver esta cantidad de moles de hidróxido de calcio con cuántos moles de ácido clorhídrico reacciona. Entonces vamos a convertir estos moles de hidróxido de calcio a moles de ácido clorhídrico. ¿Listo?
Listo, Entonces, profe. mire la reacción química balanceada. ¿Qué me dice a mí la reacción química? Cuando yo no tengo un numerito acá delante de la especie, entonces es porque es un 1. ¿Listo? Entonces eso me dice que un mol de CaOH2 reacciona con 2 moles de HCl. ¿Listo? Listo, profe. Entonces esa información yo la coloco acá para convertir de moles a moles. Entonces un mol de CaOH2 me produce 2 moles de HCl. ¿Listo? Entonces hago el cálculo, cancelo moles de CaOH2 y calculo entonces 0.0149 por 2. 0.0014 por 2. Y eso me da 0.00298. 0.00298 mol de HCl. Mm, Listo. Entonces me podían a mí calcular los litros. Entonces los litros se calculan como la molaridad sobre los moles. Y yo ya tengo los dos valores. Yo ya tengo la molaridad, que me la dan en el ejercicio, que es 0.37 sobre los moles de HCl. Entonces vamos a hacerlo. 0.37 dividido 0.00298. 0.37 dividido 0.00298. Te me da 124. No, espérate que. No, espérate que me equivoqué. Es al revés. Los litros es igual a los moles sobre la molaridad. Sí. Ujú. Entonces al revés, profe. Sí. Sino que es que vi ese valor todo grande. Ya. Sí, sí. Eso es al revés. 0.0298 digo 0.298 dividido 0.30. Te me da 0.008 litros. Entonces, esto me da 0.008. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, tengo 0.008 litros. De esos litros los vamos a pasar a mililitros y después a gotas, porque nos dice que es la respuesta en gotas. Entonces, ¿yo cómo hago para pasar de litro a mililitros? A ver, un litro, ¿cuántos mililitros tiene? No era como Es muy fácil, vea, un litro tiene mililitros, o sea, mililitros es cuántos. 1000. Eso, vea que la misma palabra le dice a usted cuánto es. Listo. Listo, profe. Entonces, un litro son 1000 mililitros. Listo. ¿Y qué información nos dan? Vea, una gota, ¿cuánto es? Mírala acá. 0,05 mililitros, profe. Eso, entonces acá copiamos 0.05 mililitros, que es una gota. Listo. Acá cancelamos litros con litros, mililitros con mililitros y hacemos la operación. 0.008 por mil. Listo. Entonces vamos a hacerla acá. 0.008 por 1000 dividido 1 por una gota, que son 0.05. Eso. Entonces, ¿cuántas gotas me dio? Dale ahí. 160 gotas. Entonces, la respuesta es 160 gotas. Listo, ahí está. Listo.
Ya. Ujú, sí, ya. Entonces, profe, para eso no se necesita, o sea, para este ejercicio no se necesita calcular No, pH ni pH ni nada. no, nada. Es que este ejercicio es de estequiometría. O sea, involucra lo de concentración y mililitros, pero se resuelve haciendo estequiometría. ¿Listo? Ah, listo, profe. Profe, tengo así como una duda. Por ejemplo, mira el 13 que dice que considere X menos como la base escrita de manera general. Vamos a ver. Mm, ¿Dónde te dicen eso? Me lo dicen en el 13. mm, Ah, ya. Venga, Iris. No, no se vaya a asustar cuando le pongan una cosa así. ¿Listo? Trataré, Ajá. trataré, Es trataré. exactamente lo mismo. Listo. Sino que dicen que considere X menos como la base escrita de manera general. Sino que es que las bases siempre son negativas, siempre tienen carga negativa. Entonces es lo mismo, usted pone la base X menos a reaccionar con el agua, listo, y recuerda que la base acepta. Entonces acá te queda XH más OH menos, y ya, y haces el ejercicio igual. Listo. Ah, o sea, hago la tabla de ICE, o sea, lo mismo. Sí, la tabla de ICE, acá pones 0.085, acá menos O X. sea, pero se podría decir que es como el ejercicio 8 que hicimos. Sí, como el primerito que hicimos, es exactamente igual al primero que hicimos. Ah, pero o sea, no tengo que utilizar no tengo que utilizar la fórmula del estudiante. O sí. Ah, ya, venga, hagámoslo. Es que acá te piden es calcular el KB. Listo. Listo, profe. Ese es diferente. Es que Venga. por eso te pregunté, porque yo dije como, ¿y cómo se hace si no me dan cabello? Ujú. No, pero es muy fácil. Listo. Bueno, entonces esta es la tabla ICE, ¿no es cierto? Listo. Sí. Ya tú sabes cómo la llenas. ¿O querés que...? No, 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 profe, sí, sí, así. Listo. Bueno, entonces ya sabes que siempre te va a dar igual la ecuación. KB va a ser igual a X a la 2 menos 0.085 Ujú. menos X, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces mira que acá ya tienes la ecuación para calcular KB. Mm, Listo. Entonces, para poder calcular KB necesitas a X, ¿no es cierto? sí. ¿Y qué es X? X es la concentración de OH menos. Mira, ¿sí ves? Entonces acá nos dan el pH. ¿Cuánto dice que es el pH? 9,44. Entonces el pH es igual a 9.44. ¿Yo cómo calculo el pOH? Menos logaritmo. No, a ver, si yo tengo el pH, ¿yo cómo calculo el pOH? Lo resto. ¿Cómo lo resto? 14 menos 9,44 queda 4,56. 4.56. Listo. ¿Y cómo calculo la concentración de OH menos? Sería Eh, 10 a la... a la menos 4,56. Eso. Listo. ¿Y cuánto me da eso? Uno, 2, 3, 4, 5. A mi medio 2.7 por 10 a la menos 5. Sí, creo. Listo. Entonces ya ese es el valor de nuestra X. Y ya simplemente reemplazamos la ecuación y calculamos KB. 2.7.
Eso al cuadrado. Entonces vamos a calcularla. Vamos a borrar todo esto. Esto es súper. Y eso, mírala, ahí medio. Eso. Te nos da 8.5 por 10 a la menos 9. Entonces KB va a ser igual a 8.5 por 10 a la menos 9. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ahí quedó. Ok. Listo. ¿Tenés otra duda? Profe, porque pues cuando me dijeron, o sea, cuando no me dijeron caso, pues no sabía cómo hacer el ejercicio. ¿Cómo, cómo? Porque pues como no me habían dado caso, pues no sabía cómo se hacía el ejercicio, Ah, profe. ya, sino que es que en este ejercicio, o sea, antes te pedían calcular a K sub B. ¿Listo? Mm. O sea, que era como, o sea, como haga la ecuación, calcule X y con la X, entonces ya ahora sí calcule KB. Ah, listo, profe. Ujú. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Listo, entonces damos ahí. Sí, profe. Ya. Listo, dale pues, Sofi. Listo, ya te voy a montar el video. Listo. Gracias, profe. Dale, Sofi, Feliz chaito. noche. Listo, feliz noche, chaito.